La verdad, en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón. Lo invitamos para analizar algunos temas vinculados con la coyuntura y quisiera empezar evidentemente con un tema vinculado con el manejo del sistema carcelario, cuando por acción de un juez se traslada de un pabellón a otro a uno de los jefes de las bandas, por un lado, y por otro también dar a conocer una información última que da cuenta aquí en Quito en las últimas horas que un delincuente fue abatido tras un enfrentamiento armado. Servidores policiales, mediante el uso legítimo de la fuerza, frustraron posible secuestro express en la Avenida de la Prensa y Edmundo Carvajal, aquí en el norte de Quito. La víctima fue liberada y se encuentra a buen recaudo. Unidades especializadas se encuentran en el sitio realizando el levantamiento de indicios. Noticia en desarrollo. Señor ministro, ¿qué está pasando con la justicia? Uno de los pilares de la democracia es la justicia ordinaria, la justicia constitucional, la justicia electoral. Y si no funciona adecuadamente eso, en lugar de proteger lo que una constitución de derechos establece, aquí no se está distorsionando cuando las instituciones debieran ser como la Corte Constitucional, custodio, debe ser custodio de los pronunciamientos de los derechos ciudadanos, custodio incluso de pronunciamientos del pueblo en las urnas, como ocurriera con el mandato popular del 4 de febrero del 2018. Muy buen día, ministro. Buenos días, licenciado. Buenos días con todos los oyentes de Radio Democracia y quienes nos siguen por las distintas plataformas. Antes que todo, quiero apoyar la labor realizada por la Policía Nacional en este incidente, en este acto ahí que se puede ver en el sector de la prensa. Es importante recalcar algo, no solamente por una actitud y por respaldo legal. A lo largo de lo que va el año, hay cerca de 50 delincuentes abatidos en el cumplimiento de la ley y en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza. No hay ni un solo policía procesado. Y eso es correcto, porque cuando se defiende a la sociedad con el arma que le ha dado la sociedad, el pueblo, para defender la vida y los bienes de los ciudadanos, y se aplica correctamente, la ley, la razón debe estar siempre del lado de la fuerza pública. Eso quiero dejarlo siempre precisado, porque la institución como tal merece todo el apoyo. Ahora bien, en lo que usted me manifiesta, las garantías jurisdiccionales están hechas para proteger al ciudadano del abuso del Estado. Esa es su naturaleza. Lamentablemente yo antes decía que se han desnaturalizado. No, yo creo que ahorita se ha degenerado. Ese creo que es un término un poco más correcto de decir. La degeneración de las garantías jurisdiccionales, que hacen que lamentablemente inclusive el Estado se ponga en contra del Estado, que hace que estas medidas, en vez de estar a favor de la justicia, de los derechos, evidentemente sea mal aplicada para vulnerar derechos y vulnerar la justicia tan anhelada, que sea el plato predilecto de los criminales, de los sentenciados, de los convictos, para poner en zozobra a la sociedad. Y en estos momentos graves, acuciantes que vive el pueblo ecuatoriano, por la crisis de seguridad, donde el gobierno sí tiene un peso, tiene mayores responsabilidades que el resto, sin duda alguna, a ser el jefe de la fuerza pública, tenemos que tener algo muy claro, muy presente, para poder dar una lucha y poder vencer, como lo podemos hacer y debemos hacerlo, al crimen organizado y sus distintas ramificaciones, como el narcotráfico, la minería ilegal, entre otras. Se necesita que el Estado esté unido, que esté debidamente organizado, no como quieren ellos. El crimen organizado quiere ver justamente esto, un Estado desorganizado, cada uno por su lado. La justicia en un festín permanente, ya no solamente de corrupción, sino de claros intereses politiqueros. Y ese es un mensaje débil que se envía. Y ese es el lugar propicio, el terreno fértil, por así decir, para que el crimen haga de las suyas. Y eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión. Debemos seguir trabajando
en una verdadera unidad de propósitos para poder enfrentar de mejor manera este azote del crimen organizado que tenemos en la actualidad. Señor ministro, en ese sentido, ¿cómo entender dictámenes de jueces en casuística como el meterle mano a la administración penitenciaria y trasladar como deseen de un pabellón a otro o lo que se ha hecho? Es la sin razón, pues. Es el triunfo momentáneo de la sin razón. Porque ¿qué tiene que ver con las garantías la decisión que tengan las autoridades penitenciarias de tener a reos de alta peligrosidad en un pabellón o en otro? Recordemos que ya uno de estos tenía ya acciones de protección para que no lo muevan. Y una de las decisiones fundamentales y motivadas, no como por ahí dice un juez y una asociación de magistrados, motivada en la misma audiencia, debidamente justificada por la seguridad de todo el centro penitenciario, fue moverlo a una cárcel de máxima seguridad denominado La Roca. Todo esto como parte de unos operativos que se vienen llevando a cabo por parte de las Fuerzas Armadas dentro de un estado de excepción a partir del día 25 de julio en la mañana para imponer el orden del Estado, donde se ha podido encontrar, se ha visto, armas de todo en los centros penitenciarios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un juez, que ya hemos visto los antecedentes, los precedentes, cómo ha fallado antes, quiere irse en contra de una medida de estas? Es para salvaguardar el interés público, la seguridad de todos, a la larga. Entonces, eso no tiene lógica. Veo que está haciendo sin permiso las denuncias correspondientes que son presentadas. Veo supuestamente que ha sido suspendido por la judicatura. Habría que confirmar esa información si es que la judicatura se dedica a hacer lo que tiene que hacer y no a estarse ahí buscando los despojos de la politiquería. Porque, señores, la sociedad, el pueblo, los ciudadanos deben estar primero que este tipo de situaciones que ponen en peligro, insisto, a todo el mundo, ¿no? Doctor Henry Cucalón, pero estas acciones deberían ser rigurosas, enmarcadas en la ley, como ocurre con el órgano administrativo y disciplinario, pero hay casuística y hay otros casos, no solo el que ha mencionado usted, ministro. El caso de un juez de Yaguachi que sigue haciendo lo que le viene en gana, actuando contra ley expresa. El caso último de un juez de Montecristi que por sobre el mandato del pueblo ecuatoriano de febrero de 2018 y sobre el blindaje de la sentencia 219 de esta Corte Constitucional, se va por encima de ello y dispone una veeduría ciudadana para revisar lo que está blindado. ¿Quién para esto? Ese juez de Yaguachi, pues es un pelafustán pues, de baja ralea, que ya tiene algunas actuaciones al margen de la ley. Es que claro, pues es que están, insisto, en el muñequeo y en el manoseo político, que es lo que le interesa. Recordemos que ese Consejo de la Judicatura pasará la historia diciendo que 2 es la mitad de 5. Ese es el nivel en que se manejan esta gente. Yo no sé qué es lo que están fumando ahí. Entonces, mire, en el caso del juez de Yaguachi, que ese fue el mismo que devolvió derechos de participación y ciudadanos a un convicto, o sea, fallando contra norma expresa. Ese es el mismo que quiere entrar en el desbarajuste institucional del tema de los seguros de Petroecuador, por así decirlo, suspendiendo actos, suspendiendo licitaciones, etcétera. No crea que pues eso es accidental, eso debe ser criticado, eso debe ser condenado. Entonces ya tienen antecedentes. Este otro señor de Montecristi, porque con dificultad debe leer el periódico del día, quiere irse. Claro, esto es parte de una agenda, señores, esto es una hoja de ruta, pues nada es accidental, pues no crean en esto. El Espíritu Santo actúa muy pocas veces, no lo he visto últimamente. Mire, esta hoja de ruta es de legitimar las acciones del Consejo Transitorio para buscar justamente dar de baja a la Corte Constitucional, que podemos tener diferencias o no, pues la Corte Constitucional, el garante y guardián de la Constitución y por tanto la institucionalidad del país, con un claro objetivo, que brille no la justicia, sino la impunidad. Entonces, todos estos son temas accidentales para contaminar el ambiente y creen que todo el mundo es caído de la hamaca. Ya lo vienen intentando hace algunos años cuando se consiguieron, usted si se acuerda, al cura Tuárez. Claro. Que yo fui uno de los legisladores que destituí, ese farsante a tiempo completo, ese que se disfrazaba de sotana.
Ese señor también intentó lo mismo, la famosa revisión de las actuaciones transitorias. Señores, nos guste o no nos guste, esas actuaciones se encuentran blindadas por un dictamen, sentencia de la Corte Constitucional. Cualquier cosa que contraríe aquello está sujeta, no solamente en el caso que hubiera asamblea en los próximos meses, a control político, sino también a control de lo que se denomina verificación de cumplimiento de las actuaciones de la Corte por parte de este caso de terceros. Todos los demás son trabalenguas que utilizan los actuales consejeros, o algunos, no todos, del Consejo de Participación para poder justificar lo injustificable. Ellos lo saben bien porque ellos son parte de una agenda de caos deliberado para ver cómo pescan a río revuelto y garantizan la impunidad de quienes lo pusieron en la papeleta y quienes le hicieron la polla para que lleguen. Señor ministro, si hay una agenda, como usted señala, ¿cómo es posible que este juez Quimis de Montecristi haga lo que ha hecho y la Corte acoja, el Consejo de Participación acoja? Quieren tumbarse a la Corte Constitucional y en la Corte Constitucional están mirando para otro lado. ¿Cómo puede entenderse? Hoy Diario Expreso publica un reportaje que da cuenta de cómo uno de los jueces, respetable por cierto, el doctor Enrique Herrería, dice textualmente: cualquier vulneración a la norma constitucional, al pronunciamiento de las urnas y al incumplimiento de nuestras sentencias y dictámenes debe ser sancionada de manera ejemplar, sin dilaciones. Hay dilaciones en la Corte, ¿qué se hace? Quieren tumbarle y no hacen nada. Bueno, yo soy respetuoso. En las instituciones del Estado puedo tener diferencias, puedo haber manifestado apoyos como ciudadano, como actualmente funcionario público, etcétera, pero lo importante es salvaguardar la institucionalidad. Hay un procedimiento, ya el magistrado lo está señalando con mucha propiedad. Se consuma o alguna cuestión para desacatar el fallo de la Corte, ya saben cuál es la consecuencia. Y señores, ya aquí hay antecedentes. Hay antecedentes. Fíjese lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana anterior, el que presidía Ulloa. Más allá que se fueron todos. Habían disputas entre ellos, pero vino la Corte, ejecutó un dictamen y se fueron todos, como un tema inobjetable. No deberíamos per se llegar a eso. Insisto, llegando a la línea original de este diálogo, no debemos vivir este relajo permanente institucional. Esto no le hace bien al país. Esto es un flaco favor en momentos que todos debemos tener nuestra mira en luchar contra el crimen organizado, que esa es la más grave amenaza contra la vida de los ciudadanos y contra la existencia mismo del Estado ecuatoriano, ¿ya? Más en momentos de apremio, que nos encontramos a puertas de elegir a un presidente o a una presidenta de la República prácticamente en un mes, que va a ser la segunda vuelta. No está bien todo lo que está sucediendo, pero si continúan en esa línea, pues la Corte Constitucional, como guardián de la Constitución, va a tener que tomar las medidas pertinentes. Yo soy de los que creo que en democracia las diferencias son válidas, los disensos y las divergencias son inclusive necesarias. Para eso está el debate público. Aquí en estos micrófonos he respaldado acciones de la Corte Constitucional, las he defendido, inclusive como profesor, como ministro, he respaldado y he diferido en otras, pero jamás se me hubiera ocurrido propiciar, insisto, un tipo de relajo institucional, o porque a mí no me gusta un fallo o no me conviene. Yo no creo en las potestades, en las atribuciones y competencias de un órgano constitucional, por citar un ejemplo. ¿Puede el país estar sujeto a las decisiones de las instituciones y sus autoridades haciendo cálculos de la segunda vuelta presidencial, quién gana, cálculo de cómo se conforma la Asamblea Nacional, y no cumplir con el mandato constitucional y legal, nada más, de ser custodios de la constitucionalidad, de ser custodios de los mandatos populares? No debería pasar, pero también eso ha sido parte de la cultura política, lamentablemente criticada, es parte de un fragor, de un accionar que han llevado a alguna gente que quieren ver cómo se acomodan, por así decir, qué es lo que pasa con la nueva asamblea, quién es el presidente, y para mí no, la institucionalidad está por encima de las personas. Ese es
una de las garantías justamente democráticas. Por eso, entre otras cosas, los periodos de los consejeros, etcétera, no coinciden con los periodos presidenciales. Tiene una lógica. Ojalá que podamos obedecer a esa lógica. Y dentro de esta agenda, quizás el país no mira absorto, señor ministro, que se busca impunidad. Bueno, esa es la meta de algunos, pero la sociedad en sí, no solamente el gobierno, la sociedad en sí tiene que ponerse en una posición altiva, rechazando cualquier vestigio de tema que conlleve la impunidad. Impunidad de temas que ya se han confirmado, de los que se encuentran convictos, sentenciados, o de la que pudiera generarse de cosas a futuro, de que muchas personas no quisieran que se siga investigando los latrocinios, violaciones, delitos y actos de corrupción. Señor ministro, dentro de esta tarea, ¿qué debiera ser? Decíamos el cumplimiento de cada institución, el caso del órgano administrativo y disciplinario. Usted decía, no sé qué están fumando, se evidenció en un video también qué están tomando, habría que averiguar. ¿No debieran actuar apegados estrictamente a las normas y reivindicar a la justicia? Bueno, eso es un órgano que por las actuaciones de algunos de sus miembros denota que está claramente desorientado y deslegitimado. No creo que es coincidencia que sus respectivos órganos de nominación les hayan retirado su confianza. No es un acto jurídico, no es de pedir renuncia, destituir, porque no está entre sus facultades. Pero el hecho de que la Corte Nacional de Justicia ya no me en pleno le diga en buen romance, tú no me representas, pues en situaciones normales uno da un paso al costado. Lo mismo pasa en la situación del Ejecutivo. El presidente Guillermo Lasso ha sido reiterativo con respecto al vocal que fue nominado en las postrimerías del régimen del presidente Lenín Moreno, diciendo, ese señor a mí no me representa. No puedo destituirlo, no puedo pedirle la renuncia, pero a mí no me representa. No representa la terna en algún momento del Ejecutivo y se denota claramente de quién depende, de truanes de quinta categoría que en algún momento pasaron por la legislatura. Pero en todo caso, eso no le hace bien al país. Eso no le hace bien al país, no le hace bien al Ecuador. Necesitamos un órgano de administración de la justicia fuerte, estable, institucional, que dé los parámetros para que en este caso los jueces puedan operar de forma correcta, no aliados de politiqueros de quinta categoría, como decía. Con antecedentes de actuaciones anteriores, como usted ha señalado, el caso del Consejo de Participación Ciudadana de Hernán Ulloa, Sofía Almeida y otros, la Corte Constitucional, en este caso mucho más evidente, burdo, por acción de un juez, y el acogimiento del presidente del Consejo de Participación, no debiera actuar frente a vulneraciones, a sentencias que blindaron el Consejo Transitorio. Ya creo, lo hemos desarrollado a lo largo de este diálogo. La Corte tiene ese conjunto de potestades, la norma es clara, etcétera. Ya creo que han dado algunas señales al respecto. Usted hace pocos minutos citó al magistrado Herrería, ya el resto es obrar en consecuencia. Pero ha habido opiniones, y voy a citar como publica Diario Expreso, doctor Cucalón, el doctor Mauro Terán, que fue miembro del Tribunal Constitucional, que dice, ¿para qué convoca a una veeduría el presidente del Consejo de Participación cuando ahora dice, bueno, después podemos echar abajo si presenta cualquier acción disparatada, dijo? Pero ¿para qué convoca si se va a desconocer ese trabajo? Si aquí hay un proceso en marcha para analizar al menos lo del Consejo de Participación. Porque como hemos venido conversando a lo largo de este diálogo, eso obedece a una hoja de ruta. Lo que pasa es que la quieren camuflar, quieren decir yo no fui, etcétera, pero todo el mundo sabe cuál es la lógica de esas acciones del juez Montecristi, que es la veeduría, así como todo el mundo sabe cuáles fueron las disposiciones que les dieron para ver si el título de la fiscal no es fiscal. El objetivo es la fiscal. Todo el resto son chamullos para encontrar el tema de cómo deslegitimarla y cómo sacarla. Entonces eso obedece a una ruta, es lo que hemos venido conversando y eso es lo que debe ser rechazado. Si todo el mundo sabe, la Corte Constitucional no sabe. Insisto, a diferencia de la opinión, los magistrados se basan en la teoría de los hechos. Ya lo mismo lo cita la prensa, ya ha dado algunas notificaciones, ya ha pedido explicaciones, hay todo un proceso, porque tampoco es
insisto, una cosa es que uno difiere, pero esto aquí no es tampoco que sea, desaparezco, destituyo, todo tiene un proceso. Hay que hacer las cosas bien, no solamente porque los unos piensen distinto a los otros. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha hecho el Consejo de Participación, creo que es público notorio que cuando he sido legislador, etcétera, todo lo que yo pienso de ese órgano, tanto el institucional como de todos los miembros. He destituido algunos, ya van varios, ya había un karateco, había un cura, ya me aburro solo de ver a esos delegados del Consejo de Participación. El hecho ahorita es que hay una serie de actuaciones que deben ser supervisadas para ver si ha incumplido el dictamen de la Corte, y la Corte, si se verifica que hay un incumplimiento, tomar la decisión correspondiente. Consecuentemente, ¿debiera ser destituido el señor Allen Berbera? Ya lo hemos conversado, licenciado. Hay una serie de pasos, yo no quiero adelantarme, pero la Corte tiene facultades que inclusive llegan hasta la destitución en el caso que se verifique un incumplimiento de un dictamen. Esto que es grave, doctor Cucalón, que lo dice, y es bueno reiterar, esa hoja de ruta, ¿a dónde le está conduciendo al Ecuador? La hoja de ruta que tienen algunos personajes tiene como un núcleo central, lo hemos conversado en este diálogo, un manto de impunidad. Esa siempre fue la hoja de ruta, ese es el objetivo de lo que él tiene, para los cuales los otros miembros, los otros órganos del Estado y la sociedad en pleno deben mostrar su inconformidad. Y claro, si la hoja de ruta es la impunidad, hay que salvar la institucionalidad. ¿Qué queda? La Fiscalía. Y el resto, si no actúa oportunamente... Bueno, gracias a la defensa que ha habido por parte de la misma Fiscal General, de la sociedad, de los medios de comunicación, de otros órganos, de otras instituciones, es que no se ha llevado a cabo toda esa tramoya que iba dirigido a que la saquen a la Fiscal General. Una de las cuales era un objetivo de juicio político, recordemos también, de parte de la mayoría legislativa que fue fruto de la disolución parlamentaria el 17 de mayo. ¿Y eso no pudiera repetirse con la nueva Asamblea Nacional? Bueno, yo no puedo entrar en el ámbito de pitoniza, pero me imagino que los mismos señores que han tenido una fuerte presencia parlamentaria a lo mejor continúan con la misma cantaleta, pero para poder aseverar necesito ya que se constituyan y poder opinar sobre hechos, no sobre suposiciones. Ahora, ¿cómo va la transición? Digo transición porque estamos en un periodo electoral, 15 de octubre el balotaje, y luego vendrá el cambio de administración. ¿Cómo ve este proceso de transición? Bueno, lo responsable, lo racional de todo gobierno es facilitar una transición ordenada y pacífica del poder. Ese va a ser nuestro compromiso, no solamente para la foto, para el estrechón de manos, que no lleva absolutamente a nada, más allá que saludo la cordialidad cívica, que en los 80 y los 90 ni siquiera existía, valga la aclaración. Pero sí, eso se tiene que hacer apenas haya un presidente o presidenta electa a partir del 15 de octubre. Esperemos que no haya objeciones, que todo sea transparente, que esa es nuestra misión, la pureza, el sufragio, la libertad electoral. Se puede hacer esto, nosotros nos estamos preparando para hacerlo de la mejor manera, para que tengan la información, no solamente la de cajón, porque aparte es una obligación legal, porque recuerde que ahí está un informe de la Nación, no, lo concreto, inclusive fundamentalmente en materia de seguridad, para que el próximo mandatario o presidente de la República tenga claro todos los elementos, qué tienen Fuerzas Armadas, cuáles son los verdaderos objetivos, los objetivos de alto valor, los verdaderos enemigos del pueblo ecuatoriano, que es el crimen organizado, no los políticos, y también toda una serie de acciones en materia social. Y le voy a poner un ejemplo, Miguel. Ojalá que haya la madurez necesaria, así como hubo, usted se acordará, un gran plan que trascendió gobiernos para luchar contra el analfabetismo. Ahora, este programa, que para mí es el de mayor protección social de los últimos lustros, que es luchar contra la desnutrición crónica infantil, que ha llevado a una disminución del 3.5%, 20.000 niños han salido de esa situación lamentable, pueda constituirse en una política pública de Estado que trascienda los gobiernos, que pueda ser mejorada, que pueda ser ampliada, que siempre tenga los recursos suficientes, porque para eso finalmente está el Estado. Entonces, tema de seguridad, tema de protección social, entre otras cosas, son lo que más nos va a concitar esta transición que yo denomino pacífica y ordenada. Eso es lo ideal, que haya un Ese acuerdo. Es el deber ser. En temas tan fundamentales, bien ha citado, de nutrición crónica infantil, seguridad, incluso grandes desafíos que va a golpear al país, no a un gobierno, el fenómeno del niño. Por supuesto, don Miguel, el pueblo ecuatoriano ha sido testigo como tenemos varios meses trabajando en todo lo concerniente a la prevención del fenómeno del niño. Hay un centro de comando debidamente establecido acá en la ciudad
capital, que está en la Escuela Politécnica del Ejército, todas las ciudades que podrían verse afectadas. Se está haciendo todo un trabajo que es suprapartidista, ideológico a nivel municipal, a nivel de prefecturas. Está comandado por la Secretaría de Riesgos y dirigido. El señor vicepresidente de la República está recorriendo todo el país con equipos ministeriales para conocer las necesidades. Hay el debido financiamiento. Es decir, ha habido toda una política, un accionar del gobierno en materia preventiva para poder afrontarlo de mejor manera. O sea, que no nos coja esto desprevenidos, conociendo los antecedentes, tanto lo que sucedió en el 82-83 como en el 97-98. Y sí, eso es un tema de responsabilidad y debe ser, este acápite debe ser puesto al principio de este gobierno y debe ser continuado por quien resulte electo el 15 de octubre. Actuarán y gobernarán hasta el último día. Como debe ser, no solamente por un mandato legal, sino por responsabilidad. Ni un día más, ni un día menos al respecto. Y en nuestro caso, nosotros estamos trabajando, recuerde que el mandato fue recortado, en una serie de obras y servicios que al corte de 30 de noviembre aproximadamente va a ser de mucho beneficio para miles y miles de familias ecuatorianas. Le voy a citar un ejemplo. Solo en esta semana, el presidente de la República, a través de la Senacid, entregó más de 15.000 becas para institutos técnicos, en el orden de dentro de 25.000 becas en nivel general para todo lo que son estudios universitarios. Esa es una inversión para mí social sin precedentes. El monto de estas becas supera lo dado entre el año 2014 y el año 2020. Miles y miles de personas beneficiadas, jóvenes, esperanza, oportunidades, igualdad de oportunidades. En esa misma línea, por ejemplo, se ha venido inaugurando, la semana pasada se inauguró la unidad educativa número 18 en la ciudad de Guayaquil, la José Peralta, en el sur, en el Guasmo Sur. Se calcula que hacia el 30 de noviembre nuestro compromiso es entregar 11 unidades educativas más, que sirven cada una para miles de jóvenes a lo largo de la patria. Otro ejemplo, por ejemplo, nos se ha entregado dentro de gran programa de 35.000 soluciones habitacionales, pero específicamente de esas 35.000, más de 5.000 han sido entregadas de forma gratuita, 100% subsidiadas a lo largo y ancho del país, principalmente a jefas de hogar y madres solteras. Hace pocos días se entregaron 150 viviendas gratis en la ciudad de Mocache, provincia de Los Ríos, por citar un ejemplo, que benefician a 500 familias, 500 personas. Entonces, eso es importante. Hasta que termine el régimen se calcula que serán un poco más de 4.000 viviendas gratuitas hacia el 30 de noviembre. Ese es un accionar, eso es obra pública, esos son servicios, ahí se ven los recursos del pueblo ecuatoriano, que son del pueblo y que son devueltos al pleno, al mismo pueblo. ¿Para qué? Para las personas de menos recursos, para quienes más necesitan. Entonces, mucho más allá de los temas políticos, que son importantes, sí, y los institucionales, hay un accionar en varios ítems que está llevando a cabo el gobierno nacional. Para concluir, señor ministro, ¿el país puede seguir viviendo acechados por una justicia politizada? No, y ese es el más grande mal que se tiene. De nada sirve que la policía capture delincuentes, criminales, asesinos, violadores, si una justicia no está del lado de los ciudadanos y hace mal uso, mal ejercicio o ejercicio degenerado de las garantías jurisdiccionales y los pone en libertad. Solo como una anécdota rápida. En el caso de los vinculados y los detenidos, en el caso de los coches bombas de hace pocos días acá en nuestra ciudad capital, salió en la información, bueno, yo la sé como ministro, pero sale en la información pública. Algunos habían sido ya detenidos anteriormente y puestos en libertad. De los detenidos sicarios del caso de Fernando y Vicencio, detenidos y puestos en libertad también. Entonces, señores, así no vamos a llegar a ningún lado. Todos unidos con relación a la lucha contra la inseguridad y fundamentalmente para derrotar al crimen organizado. El señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, como siempre, muy amable. Gracias a usted como siempre. Buenos días con todos.